Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con dos Carolinas. Con Carolina H., precandidata por el Partido Colorado, y con Carolina Camilo, que es la presidenta del gremio de defensores de oficio, que en estos días se declararon en conflicto. Pero en este primer bloque estamos con otro precandidato colorado, Gabriel Gurméndez. Gracias por estar, Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Gusto, tocayo. ¿Cuál es el papel del Partido Colorado que te imaginás dentro de la coalición? Yo creo que, bueno, obviamente sabemos que el gran dilema político en octubre es entre el camino del Frente Amplio y el de una nueva coalición eventual. Yo siento que esa nueva coalición va a existir si el Partido Colorado es capaz de crecer y de lograr apoyo suficiente para que esa coalición sea posible. Entonces, el papel que le veo es habilitar esa nueva coalición, pero el Partido Colorado que yo quiero representar y que quiero liderar es un Partido Colorado que en esa coalición tenga incidencia en el rumbo, en las propuestas concretas, de alguna manera el saber hacer. Quiero ese Partido Colorado en la coalición que aporte la experiencia, el conocimiento de ese país y bueno, el liderazgo para gobernar. Yo digo, quiero ser el que acelere reformas, sea a cargo de los debes y haga cosas que creo que son las respuestas que los problemas de los uruguayos necesitan. Claro, pero de una perspectiva ideológica, ¿cuál es el aporte del partido cuando hay un par de candidatos que se definen socialdemócratas? Vos te definís como liberal, de hecho has hablado sobre el tema del papel de las empresas, ¿no? ¿Qué es el partido? ¿Es un partido que defiende la tradición socialdemócrata del vallismo o ha renovado y lo que va a aportar es más liberalismo? A ver, yo creo que la libertad siempre ha sido, dentro del Partido Colorado, un concepto esencial. Está vigente ahí de la época de Rivera, en todos los tiempos. El partido, no hay ninguno de esos que se sienten socialdemócratas o vallistas ortodoxos de la vieja guardia que no digan que son liberales. Las ideas liberales forman parte de, por lo menos de lo que yo soy, porque me formé al lado de Jorge Valle desde el año 80, se me metió adentro del cuerpo. Son ideas que no es que estén de moda, están desde ese momento, pero yo creo que la gente, más allá de la concepción que uno pueda tener, creo francamente que va a tomar su decisión en función de si las cosas que le estamos proponiendo van a incidir favorablemente en los problemas que ellos tienen. O sea, el ciudadano que nos está mirando creo que va a tomar más decisión por esas cosas que por las etiquetas, pero naturalmente que yo tengo la concepción liberal, pero la concepción liberal en el concepto amplio, ¿no? En el social, cultural, religioso, aquellos Artigas en su máxima extensión imaginable. Gabriel, hablaste de bajar impuestos. Sí. Con la necesidad que hay de inversión social, ¿no? ¿Podés asegurar que podés bajar impuestos? ¿Por qué? ¿En base a qué? Mira, primero, porque creo que es un tema central para dar respuesta a los problemas de los uruguayos. La economía uruguaya, si quiere satisfacer necesidades básicas, tiene que dar un salto de crecimiento. Si nosotros somos capaces de crecer, vamos a generar las oportunidades de trabajo que van a impactar favorablemente en los aspectos que más conmueven o interpelan la sociedad uruguaya. Entonces, el gran paso para el crecimiento, desde mi concepción, pasa en gran medida por un Uruguay que está muy caro para la vida, muy caro para producir y necesita mejorar su competitividad para ese despegue. Y eso pasa por muchas cosas. Los abordajes no son simples, pero muy importante es el tamaño de un Estado que sigue pesando mucho sobre la sociedad, sobre los uruguayos, que recarga impuestos. Entonces, en la agenda de crecimiento, para mí el tema central
para impulsar el crecimiento tiene que ver con animarse de una buena vez a reducir ese déficit fiscal y bajar la carga de los impuestos. Yo propuse bajar el IAS, bajar el IRPF, no importa. Acá sí creo que es importante sorprender. Yo me sorprendí que un tema que hace realmente a la cuestión de fondo de que el Uruguay pueda crecer no sea bandera de ningún otro candidato, de ningún otro partido. ¿Qué cuál creo es? ¿Este? El de resolver el tema del déficit fiscal y comprometerse a bajar impuestos en Pero la es, agenda. pero es contraintuitivo esto que estás diciendo. Mira, yo porque creo que es necesario. Bajar el déficit bajando impuestos es como... No, porque hay un esfuerzo de saber gestionar y de saber hacer, que creo que es, como te decía hace un rato... Perdóname, Gabriel, que te interrumpa, sí. pero ¿no te parece que estas dos cosas que estamos hablando, que es el crecimiento en beneficio de bajar el déficit, no pasa por la productividad, por ejemplo? Pasa por la productividad y pasa por la competitividad. Por la competitividad. Sí, sí. Para que este país sea competitivo tenemos que bajar los costos de vida y los costos de producción. Y esa es la gran respuesta del crecimiento de la economía uruguaya, que genera trabajos y que genera oportunidades de empleo. O sea, es precisamente lo que creo que en el Uruguay hay que hacer, porque el déficit fiscal crónico nos va a llevar definitivamente a un país más pobre. Eso es, para mí... Te estoy preguntando esto porque alguna gente podrá decir, no, pero el Partido Colorado no va a gobernar, ¿no? Pero de cualquier manera son ideas que después vas a tener que impulsar dentro de la coalición. Correcto. ¿No? Sí. Sí. Y la vas a impulsar. Sí, naturalmente, por eso estoy. No, estoy peleando para porque llevar adelante los estas candidatos ideas. blancos no van por ese lado, ¿no? Y bueno, pero me parece a mí que aspiro a que la gente sienta que nosotros le vamos a poder dar al ritmo de avance de las reformas esa velocidad que en muchos casos incluso no ha tenido. Y bueno, ya que decís, y que muchos blancos le reclamaron también al gobierno, que se avanzara más en algunos aspectos. Yo creo que hay que tener una agenda clara. Las reformas no se pueden hacer si uno desde la elección no dice las cosas realmente que quiere hacer, porque después no se tienen los apoyos políticos necesarios para impulsarlos en el Parlamento. Es decir, necesitas la base política, necesitas la gente que esté dispuesta a acompañar las reformas. Y en eso para mí hay que hablarlo con claridad. Pero para mí este tema es un tema central del impulso que el Uruguay requiere para crecer, además de otras medidas, una economía mucho más competitiva que ayude a bajar costos, que ayude a abaratar al país en términos de producción. Es decir, a uno le rechina que el Uruguay, que tiene, no sé, para poner un ejemplo de un departamento que estuve hace unos días, Rocha, tenemos la producción más alta del mundo en materia de arroz por hectárea y de buena calidad, y sin embargo estamos exportando el 30% del arroz como arroz cáscara, o sea, sin una sola capita de agregarle una hora de laburo de un uruguayo. Entonces, ¿por qué? Porque como estamos caros, como ese Estado pesa tanto, todos estos impuestos recaen sobre la economía, sobre las personas, nuestros costos son caros, nuestros combustibles son caros, nuestros costos de producción son caros, estamos evitando, frustrando que se generen estas oportunidades para la gente. Y como decía Alejandro Echeverri, la política social por excelencia es la generación de trabajo. La seguridad pública sigue siendo el tema que más importa a los uruguayos, o que más preocupa, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu idea fuerza en materia de seguridad pública? Mi idea fuerza en materia de seguridad pública no es una sola idea. Me parece que nosotros tenemos que ir con un abordaje amplio en materia de seguridad. Y por eso incluso en el equipo nuestro hablamos de convivencia social más que de seguridad. En el tema, si se quiere, de lo que la gente habla como seguridad. Perdóname que te interrumpa, es interesante porque Jorge Melguizo, que es un dirigente colombiano que impulsó reformas en seguridad en Medellín, él dice que lo contrario a la inseguridad es convivencia. Bien, bueno. ¿No? Ahí tenemos, por lo menos en el título. La definición, ¿no? La definición. En los títulos tenemos una coincidencia, no sé. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es? Bueno, en materia de seguridad propiamente dicho, voy a empezar por el cerne un poco de los temas que han ocupado nuestra agenda en el plan de seguridad. Sí, hemos planteado un fortalecimiento del Ministerio del Interior desde el punto de vista de dotarlo de más fuerzas. Identificamos realmente al narcotráfico como el enemigo público hoy número uno. Eso es un diagnóstico desde el punto de vista el efecto de envenenamiento obvio de la gente joven,
y como causa importante de la crueldad que vivimos, a un enemigo poderoso, sí, queremos ponerle del lado del Estado una fuerza más importante o más alineada, porque recursos creo que existen. Es un problema del Estado, muchas veces los recursos están y no llegan o no se aplican bien. Pero Gabriel, ir contra el narco de manera frontal ha sido el fracaso en todos los países del mundo, ¿no? Sí, no digo que sí, digo creo que es necesario también ir contra el narco de manera frontal. O sea, es parte del abordaje también del Es tema. inevitable hacerlo, pero no es suficiente. Y a ver, es toda una situación, porque esto abarca también la situación social, digamos, ¿no? O sea, es parte de un problema que requiere un abordaje múltiple, pero al final del todo es qué bien estás tutelando, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Y creo que tiene que ver con ese individuo, que para nosotros está en el centro de nuestra preocupación, que pueda desarrollar su vida, entre otras cosas, en paz y con salud. Y entonces me parece que pegarle al narcotráfico, que es fuente de violencia y causa de pérdidas de vida, es un componente principal. O sea, Pero ese otro componente que vos está diciendo, de poner en el centro a la víctima, no ha sido el fuerte de este gobierno. bueno, yo no sé si es el fuerte de este gobierno. Yo estoy viendo las cosas que creo que hay que hacer para el próximo gobierno. Y en nuestro programa de gobierno tenemos una cantidad de herramientas. En materia de seguridad, sí, el fortalecimiento del Ministerio del Interior, al punto que le hemos dado en llamar el Superministerio del Interior, porque le queremos incorporar más efectivos. En nuestra propuesta va la incorporación al Comando Único del Ministerio del Interior de la Prefectura Nacional Naval, que no es sacar a los militares a la calle, como algunos lo han entendido, sino que es un cuerpo de naturaleza policial, de personal formado en tareas de seguridad. A ver, para que lo entienda la gente, son policías vestidos de marineros. Que nosotros, de hecho, son un cuerpo policial. Son un cuerpo policial que a nosotros nos parece que una manera poderosa de darle más potencia al Ministerio del Interior es ponerla bajo el comando único del Ministerio del Interior. Igual que otras reparticiones del Estado, inteligencia e información. A ver, tenemos inteligencia e información en la Presidencia de la República, tenemos inteligencia en el Ministerio del Interior, tenemos inteligencia en el Ministerio de Defensa Nacional y en cada una de las 3 Fuerzas Armadas. Si queremos dar una respuesta a este enemigo organizado, pongámoslo bajo la coordinación única de una entidad como este Superministerio del Interior. O la información financiera. La información financiera no estaba fluyendo al Ministerio del Interior hasta hace poco, apenas está fluyendo. Estamos fallando en la investigación de la ruta del dinero, para usar un término conocido. Chediak hace poco lo refería, nosotros lo veníamos manejando hace tiempo. Hay una cantidad de operaciones que está bien que las hagamos, de combate al microtráfico, el decomiso de drogas, de aprender a los delincuentes que están en la transacción de la droga, pero no hay una estadística similar de investigaciones sobre qué hay del dinero detrás de esto. ¿A vos te parece que hay que penar de la misma manera al que trafica 1 tonelada que al que trafica 200 gramos? No, quizá no. Y eso está en el ámbito de... Está en el ámbito de la decisión del juez. Todos los candidatos que han pasado por acá... La graduación de la pena está en el ámbito del juez. Claro, pero ¿verdad? siempre dentro de una mínima y una máxima que se tiene que mover ahí. Sí. Todos los candidatos que han pasado por acá están de acuerdo con que no se debería penar de la misma manera, ¿no? Hay que cambiar el Código Penal. Digamos, por lo que yo veo es que hay un ambiente político para modificar el Código Penal y sancionar más gravemente al grande que al chico, ¿no? A ver, la graduación de la pena siempre depende de la aplicación del juez que hace, de todos los elementos que hay en cuanto a la gravedad del delito cometido, que tiene que ver seguramente con agravantes o elementos moderadores, y entre ellos también la cantidad. Pero te repito, se tiene que acotar a una máxima y una mínima que Sí, ya claro, está determinada el juez por la tiene que ley. aplicar la norma. Sí. Por eso. Sí. Entonces, ¿se podría cambiar la norma para hacerla Sí, más? la norma siempre se puede cambiar, pero para eso yo creo que hay que tomar en cuenta los elementos también hasta de la propia justicia, digamos, ¿no? Es decir, tomar en cuenta qué opinan también los jueces respecto a la aplicación de esta norma. Gabriel, ¿por qué? Pero además hay penas alternativas también que se podrían aplicar, pero también hay que tener la capacidad de aplicarlas. ¿Sí? Hay que tener la capacidad de aplicarlas. Hay que tener la estructura para poder aplicarlas. Nosotros en el programa, y creo que acá, por suerte se repiten cosas en los programas de los candidatos,
los centros de rehabilitación y trabajar sobre ese tema es un tema en el que realmente acá no se ha avanzado lo suficiente, ha habido unos esfuerzos recientes del gobierno, de algunas... Este tema que estamos hablando, como otros tantos, no se resuelven solo con dinero. Pero hay algunos temas que sí se resuelven solo con dinero, como por ejemplo la pobreza infantil medida por ingreso. Sí. ¿Por qué seguimos teniendo niños pobres en un país que somos tan pocos son los niños, la inversión tampoco es tan grande? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La pobreza infantil, como se mide a lo largo del tiempo estadísticamente, se ha mantenido bastante constante, en el orden de 1 de cada 5 niños. Pero este gobierno aumentó. Hubo pandemia, ¿no? Está bien, pero aumentó. Pero Hubo más pandemia. allá, mirá que no Pero estoy hablando de este gobierno, porque tampoco los gobiernos pasados pudieron. No, por eso decía que se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué no terminamos es que los con niños eso? son pobres porque pertenecen a hogares pobres. Exacto. Pertenecen a hogares pobres. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle es la solución de cómo hacemos para que esos jefes de familia salgan de la pobreza. Esos jefes de familia que muchas veces o no tienen trabajo o han perdido las habilidades y las capacidades para poder conseguirlo. En la conformación de las familias puede haber un elemento de inestabilidad en la conformación de la familia, puede haber un tema de salud en la familia, puede haber un problema de cuidado parental donde ese niño debe ser asistido de repente por un hogar. Cuando es jefa de familia, cuando es una mujer la jefa de familia, la situación todavía es mucho peor. Entonces, bien, medido por el lado de los ingresos, la manera de sacar a esos hogares es, si generás trabajo y le generás oportunidades a esa gente, vas a resolver parte del problema. La pobreza además es un hilo muy fino, ¿no? Porque lo que vimos en la pandemia fue que en un clic, sí, claro. En un clic, el 25% de los hogares pasaron a ser pobres. Sí. Entonces, es un tema así de dinero. Pero a ver, acá hay una cosa que parece evidente. La pobreza infantil es una expresión de la pobreza de los hogares. La pobreza se resuelve con riquezas. Yo creo que la agenda de crecimiento del Uruguay, generar crecimiento, generar oportunidades, generar trabajo, para mí es la primera cosa. Después están las políticas enfocadas en resolver ese tema, el de la jefa de familia que no tiene trabajo, el del tema que tiene la salud, las adicciones, sí, vos la decís vivienda, ir al fondo de la pobreza para ahí, la vivienda que repercute en los niños. y el vecindario. ¿Sí? Gabriel, el otro día, después de que la ex fiscal Fossati dijera que ella iba a romper el teléfono si se lo pedían, Ojeda tuiteó 100% de acuerdo, vos tuiteaste 100% en desacuerdo. Sí, señor. Y hablaste de transparencia. Sí, señor. Estabas aludiendo un poco a la situación que se vio en este gobierno. Yo estaba aludiendo a lo que creo que es la responsabilidad que tiene una persona que aspira a ser el presidente de la República y de alguna manera como el ejemplo ciudadano. A mí me pareció muy malo que alguien que aspira a ser presidente, o una fiscal en su caso, o ex fiscal, que tiene su carrera política, estuviera recomendándole a los ciudadanos o aconsejando que cuando hay una investigación de naturaleza penal o policial, el camino para preservar la intimidad de las comunicaciones, que es otro bien a preservar, es destruir pruebas. O sea, tirar por el water la prueba, destruirlo. A mí me pareció que la gente de sus líderes requiere otra conducta. Si hay una investigación judicial, la primera cosa es colaborar con ella. También hay que actuar para preservar la intimidad de los ciudadanos. O sea, yo hablo con mi madre por WhatsApp poco porque no es muy ducha en la materia, pero con mi mujer y mis hijos hay cosas que lógicamente yo quiero preservar en la intimidad. Pero eso es otra cosa. Ahí hay que actuar para que aquellos funcionarios que actúan en forma indebida o fiscales que actúan en forma indebida, bueno, fortalezcamos institucionalmente y persigamos a los que no lo hacen. Pero la conducta del primer ciudadano es eso. A ver, hubiera sido un escándalo si el juez americano que estaba atrás de Richard Nixon lo encontraba echando nafta, quemando las cintas de Watergate. O sea, ese fue mi pronunciamiento. Y los temas de transparencia para mí son un valor central. Son un valor central que la gente, no es de este tiempo, yo creo que es de todos los tiempos. Cuando nosotros asumimos en Antel, uno de los mandatos que la coalición tenía en su programa de gobierno era la transparencia y era llevar adelante auditorías. Me parece que es un valor que
que hoy la gente, a ver, en un momento de tribulaciones y de dudas y desconfianza, me parece que nosotros tenemos que afirmar el valor de la transparencia. Yo el otro día agarré, cuando presenté mi programa de gobierno, el Uruguay que va en serio, con mi izquierda agarré el programa que elaboramos con todo este equipo de técnicos, y con la derecha dije, tengo esto para transformar el Uruguay, pero esto también es necesario. O sea, que acá no haya dudas. El celular. Yo no voy a destruir pruebas, yo voy a rendir cuentas. Si hay que rendir cuentas, acá están. Gabriel, te quedo muy agradecido por haber estado. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.